Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a empezar la oración del día de hoy. Sin antes darle gracias al Señor, porque Él está aquí, ¿verdad? Adelante de nosotros. En todas partes está el Señor aquí en esta casa de Dios. El día de hoy vamos a hacer una oración, hermanos, para que venga el Señor a proteger nuestra casa, a proteger nuestro hogar, porque en la mañana me desperté y el Señor dice: el diablo roba lo que ya nosotros creíamos que está a salvo. Hay veces que nosotros estamos como si nada y viene Satanás y nos quita a lo mejor la salud, la enfermedad o nuestra salvación, porque nosotros creemos que ya está bien, ¿no? Que ya todo está protegido, que mi salud está bien, mi economía está bien, mi negocio está bien, y viene Satanás y se mete, porque el diablo roba lo que ya nosotros creemos que está a salvo. Y todos los días nada tenemos a salvo, ni la vida, ¿verdad? Todos los días es una lucha espiritual contra el enemigo de Satanás y sus secuaces para robarte aquello que tú tienes. Y más si eres un hijo de Dios, entonces ellos van a ir contra ti. Entonces el día de hoy vamos a hacer una oración de protección para que el Señor y sus ángeles en el cielo vengan a guardarnos nuestro hogar, a acampar en nuestro hogar. Mi Dios y mi Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, primeramente te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos trajiste delante otra vez aquí de tu presencia, Padre eterno. Te damos gracias, Padre mío, porque sabemos que mucha gente, Señor, no puede oír, no puede escuchar, Señor, pero nosotros sí podemos oír, podemos escuchar tu palabra, Dios, Señor. Te damos gracias, Señor. También te pedimos, Padre, que en esta mañana mandes a tus ángeles en el cielo, Señor, a resguardar mi hogar de todas las garras de Satanás, de todos los demonios que quieran entrar en los hogares, Señor, en la vida de las personas, en las familias, Padre, porque el Señor dice en la palabra de Dios que el diablo no viene a jugar, él viene a matar, a robar, a destruir, Padre mío. Por eso es que te pedimos en esta mañana que tú, Señor, acampes en nuestra morada, al lado de nuestra cama, al lado de la puerta de mi casa, Señor, para que ningún demonio de Satanás venga a interrumpir, Señor, la tranquilidad, la paz y el gozo de tu presencia del Espíritu Santo, Padre mío. Porque la casa, que es mi casa, que es tu casa, Señor, es tuya, Padre mío, y solamente ahí puede acampar el Espíritu Santo. Ningún demonio puede acampar en mis hijos, Padre mío, que vengan a atormentarlos, Padre mío. Echo fuera todo demonio, todos los males que puedan estar en mi casa, en mi vida, en mi cuerpo. Dile en esta mañana: ¡sal, Satanás! ¡Sal, demonio desgraciado! Porque yo determino que la sangre de Cristo me cubre en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es, hermanos. Entonces hay que tener autoridad. Cuando nosotros, a veces, cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos ya el Espíritu sensible, y podemos detectar cuando una persona está mal espiritualmente, cuando un lugar hay, como dicen, malas vibras, podemos detectar. Y nosotros debemos de hacer oración, porque a lo mejor el cuarto de tu hijo es el rebelde, es el que hay que orar ahí, la cama del hijo, porque ahí es donde están los demonios atacando los sueños y los pensamientos de los niños. Hay que ver,
hay que detectar, hay que pedirle a Dios a través de su Espíritu Santo que nos venga a decir dónde se está alojando, si hay un demonio que se está alojando en nuestra casa, en nuestro hogar o con alguna persona, para que salga en el nombre del Señor Jesucristo, con la sangre del Cordero y poderoso. Bueno, hermanos, vamos a empezar la prédica del día de hoy, sin antes darle gracias al Señor y pedir una oración para que el Señor venga a abrir. Hay mucha gente, yo dije que vemos, que oímos, pero hay gente que ve y escucha, pero no entiende las cosas de Dios. Le estás hablando de las cosas de Dios y ya está viendo otra cosa. Se distrae, no le agrada, le da comezón, parece que le da comezón las piernas, le empieza a dar nervios, y esto lo hace Satanás para que no puedan escuchar la palabra de Dios. Y si tú pasas por eso, te da sueño, te distraes, viene la gente a distraerte, haz una oración para que en esta mañana Dios pueda abrir tu corazón y pueda entrar la palabra de Dios, que es la medicina a los huesos secos, al corazón y al alma, ¿verdad? Que penetra en lo más profundo de nuestro ser y que ayuda a cada uno de nosotros a crecer más espiritualmente, a crecer más a través de la palabra de Dios. Quien no ha escuchado la palabra de Dios y no ha sido hacedora y no la ha llevado a cabo, Dios no ha transformado vidas. Claro que sí. Si tú quieres que Dios transforme tu vida, hazlo. No solamente escuches, sino también haz la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, tenemos un tema interesante, porque este espíritu es el que está hoy más que nunca en toda nuestra vida. ¿Tienes autoridad o tienes el espíritu de Jezabel? Lo que viene el demonio es a quitarnos la autoridad, los dones que Dios nos da, nos quita la autoridad de poder sanar, de poder liberar a personas, nos quita autoridad en nuestro trabajo, en nuestras iglesias, quita autoridad en las familias, quita autoridad en el gobierno. En realidad, el espíritu de Jezabel, hoy vamos a ver, y es uno de los principados más fuertes que existen. Ese es el espíritu de Jezabel. La semana pasada me gusta hablar de diferentes temas, porque la semana pasada hablamos acerca de que si eras águila o gallina, ¿verdad? Y aprendimos muchas cosas de las águilas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender de este espíritu, y debemos de aprender porque tal vez nosotros lo tenemos y ni tan siquiera sabíamos que lo teníamos, el espíritu de Jezabel. Pero ¿quién era o qué significa Jezabel? Primero vamos a ver qué significa Jezabel. Significa no exaltada. ¿Quién es Jezabel? Sí. Es una de las mujeres más perversas que relata la Biblia. Fue hija de Ecbatana, hija del rey, princesa fenicia, esposa del rey Ahab. Esta historia viene en los libros de Primera de Reyes y también parte de Segunda de Reyes. ¿Y por qué están estos libros? Porque habla de los reyes, ¿verdad? Del poder. Por eso les digo que ella quita el poder, quita la autoridad. Y este espíritu de Jezabel, bueno, la Biblia nos habla que de ahí viene este espíritu de esta mujer, pero en realidad el espíritu de Jezabel puede ser mujer o hombre. Recuerden que el espíritu se manifiesta
de acuerdo a lo que necesita en ese momento. Entonces puede ser un hombre o una mujer, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una mujer. Entonces Jezabel fue la esposa del rey Ahab, que gobernó al pueblo de Israel y se caracterizó por ser dominante y ser defensora de la adoración de Baal, y luchó porque en Israel no se adorase al Dios verdadero. Tras la muerte de su esposo, su poder maléfico siguió en el reinado de sus hijos Ocasías y Joram. Como reina y como madre, en estos tiempos de reinados que fomentó la hechicería y la fornicación. Una de las estrategias que Jezabel para apartar a Israel del Dios verdadero de sus hijos es que ella dio la orden para matar a todos los profetas verdaderos de Dios. Uno de los personajes que Jezabel intentó matar fue al profeta Elías. Sin embargo, Elías se salvó porque Dios, ¿verdad?, le avisó que Jezabel tenía intenciones de matarlo y logró huir. Entonces nosotros vemos ahí que Jezabel es una mujer que este espíritu viene a fomentar la hechicería, la idolatría y la fornicación. Ajá. Y él dice que aquí que ella odiaba a los profetas de Dios, porque ella decía ser profetisa, ¿verdad? Y tenían sus profetas que eran profetas falsos, dice la palabra de Dios. Entonces, este espíritu lo que más odia son a quién, a los hijos de Dios, sobre todo a quién, a los profetas, a los pastores, a los maestros, a los que dan palabra, a los que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Para ellos los ataca mucho este espíritu de Jezabel. Y dice que aquí los ataca tratando de quitarles el poder, la autoridad que tienen dentro de su iglesia, pero no nada más dentro de la iglesia, también puede ser dentro de la familia, dentro del gobierno, dentro de las familias, porque este espíritu lo que quiere quitar es la autoridad. Ahorita vamos a hablar por qué Jezabel le quitaba totalmente la autoridad a quién, al rey, ¿verdad? Entonces aquí vemos algunas características del espíritu de Jezabel, ¿verdad? El espíritu entonces de esta reina opera en nuestros días, que se opone a la adoración y odia a los profetas de Dios. Es un espíritu devastador en iglesias o ministerios. No es fácil detectarlo cuando aparece, pues se esconden personas con mucha carisma, personas con gran empatía, y una vez que es detectada esta rebelión, manipula el deseo del control de la iglesia utilizando la mentira y la arrogancia. ¿Cómo es el espíritu de Jezabel? Puede ser que entre a través del pastor, del ministro, pero si este no se deja, ¿cómo puede entrar a través de él? Bueno, pues tratando de seducirlo. No, hay muchos pastores que han caído por mujeres y ahí está el espíritu de Jezabel, ¿no? Por la fornicación puede entrar, o puede entrar a lo mejor porque sea que esté en la idolatría, ¿no?, a otros dioses. Yo decía ayer que estaba haciendo la palabra de Dios, la prédica, Dios me decía, pero es que la fornicación no nada más es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o la idolatría no nada más es adorar dioses ajenos. También a veces uno fornica muchas veces en contra del Espíritu Santo. Y dice Dios que es una de las cosas que Dios no permite.
¿Y cuánta gente en la iglesia fornica de la palabra de Dios, del Espíritu Santo? ¿O no? Empezamos a decir, ay, mira ese payaso, según hablando en lenguas. Ay, mira, ya se cayó, se tiró. ¿Cuánta gente, no nomás en las iglesias, afuera, no fornican del Espíritu Santo? La idolatría, hermano, nada más es a dioses ajenos, sino hay muchos pastores, líderes religiosos, que la idolatría para ellos es el dinero. Su idolatría es el dinero. Y ahí está el espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Porque no es malo tener dinero. Lo malo es que el dinero se vuelva tu Dios. O se vuelva una persona. La idolatría también. Hay muchos congregantes que al pastor, a la gente que está hablando de la palabra de Dios, al profeta, lo ven como Dios. Ahí está el espíritu de Jezabel. Entonces estamos viendo que el espíritu de Jezabel está por todas partes. Hay mucha gente que dice, no, yo no fornico, pero entonces ve pornografía. Ahí está el espíritu de Jezabel. También dice la palabra de Dios que así se ve el espíritu de Jezabel. Ahorita vamos a ver las características, cómo se meten las mujeres, cómo se meten los hombres, cómo se meten los gobiernos, cuáles son el espíritu, características del espíritu de Jezabel. Pero quiero primero hablar acerca de lo de Elías, ¿no? La historia un poquito de Jezabel. Dice, Elías era el líder espiritual de la escuela de los profetas en Israel. Bajo su supervisión estaban los hijos de los profetas. Cientos de evidentes ministros profetas que proclamaban la palabra de Dios. Sin embargo, en esta guerra Jezabel asesinó a los siervos de Dios. En Primera de Reyes 18:22 habla acerca de esto. Hasta que llegó Elías como el último de los profetas y retó a los 450 profetas de Baal falsos y a los 400 profetas de Acera a demostrar su poder, sus dioses contra el poder de Dios. Estos 850 hombres eran falsos profetas, sacerdotes satánicos que comían en la mesa de Jezabel. Esto aquí lo que dice que son falsos profetas es donde hay muchos libros esotéricos, ¿no? Judíos que han hecho estos libros como del tarot, de los horóscopos, todos estos eran los falsos profetas que en ese tiempo hacían estos libros que son hechicería, ¿no? Son idolatría a otros dioses. Entonces ahí está hablando que esos son los falsos profetas y de ahí vienen todos esos libros que mucha gente los sigue, ¿verdad? El Torah también, se dice que estos libros quieren decir que son los 5 primeros del Antiguo Testamento, pero hay muchos de esos libros que llevan esas, podríamos decir, como esos ritos que no son de Dios. Son cosas judías, pero que lo hicieron estos brujos o profetas falsos. Y a mucha gente les ponen estas teorías para que crean en eso. O sea, como hasta la fecha todo esto viene aquí a traer, ¿verdad?, este espíritu malo. Ellos eran los individuos más poderosos y demonizados que el reino de las tinieblas pudo producir. El rey Ahab, esposo de Jezabel, envió un mensaje a todo Israel y la nación para que viniesen y presenciesen el conflicto entre el Señor y sus dioses. El término de reto fue muy simple. Cada uno debía poner un buey en el altar y Elías les dijo que invocaran el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ¿verdad?, con ese es el Dios verdadero. 6 horas más tarde
de los sacerdotes del oculto no podían aún producir su fuego, obviamente porque su Dios no era verdadero. Pasaron 12 horas y Elías comenzó a burlarse de ellos y les dijo: griten más fuerte, les decía, ¿seguro que es un Dios? Griten más fuerte, seguro, pero tal vez esté meditando o esté ocupado, se ha ido de viaje, o sea, se burlaba de ellos, ¿verdad? A lo que se ha quedado dormido y hay que despertar. Justo antes de la noche, Elías oró sobre su sacrificio y en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto. La leña, las piedras y el suelo hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Inmediatamente después de esto, de esta demostración del poder de Dios, Elías instruyó a los israelitas a reunir a los profetas de Baal y matarlos, ejecutarlos, como había sido, ¿verdad? Sí, ya se había estipulado por el rey. Podríamos suponer que hasta ahora debió de ir a matar a Jezabel también con la misma confianza y el mismo poder de destruirla como a los falsos profetas, pero no lo hizo. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues entonces el rey llega con Jezabel, ¿verdad? Y le dice lo que pasó. Y como les digo, o sea, ahí la que era la paz, no él parecía que ni era rey, la reina era ella la que hacía. Y le dijo que entonces empezó a hablar una de cosas en contra de Elías y dijo que lo iba a buscar por donde fuera, que lo iba a asesinar. ¿Y qué creen? Entonces Elías cae en una guerra espiritual. Y entonces Elías se abrumó y cundió su alma y miedo a tal punto que huyó. Le dio el espíritu de temor. ¿Cómo entonces es que un profeta tan poderoso puede volverse y huir después de ver lo que Dios había hecho? La respuesta es simple. Elías debajo de un árbol se sentó, lamentándose de que no era mejor que sus padres y rogando por su muerte. ¿Qué presión abrumó a este gran hombre de Dios a tal forma que cayese, pero de tanto miedo y de desaliento? ¿Qué creen? ¿Cuál fue el desaliento y el temor? Pues el espíritu de Jezabel que había entrado en él. Pero ¿cómo puede ser que él, siendo un hijo de Dios, viendo lo que Dios hizo por él, si pudo matar a tantos esos profetas falsos, que no pueda matar a ese demonio? Porque le entró el espíritu de temor, el espíritu de Jezabel. Y así hay muchos hijos de Dios que han visto cosas, Dios ha visto lo que Dios ha hecho en sus congregaciones, en su iglesia, en su ministerio, pero pasa algo y te entra el espíritu de temor, el espíritu de Jezabel. Muchos pastores van y los amenazan, que los van a matar, que los van a asesinar, y les da temor. O hay muchos cuando están liberando muchos demonios que vienen y les dicen: te voy a matar, y le dicen cosas de su pasado, le dicen cosas, y ellos tienen temor, tienen miedo. Ahí está el espíritu de Jezabel. Pero ¿qué creen? Que entonces pasó esto y entonces él entró en el espíritu de Jezabel. Cuando nos enfrentamos contra el principado de Jezabel, puede que podamos resistir la tentación, la fornicación, la brujería, la idolatría, pero debemos protegernos del espíritu de desaliento y de temor, ya que puede que venga contra nosotros y silencie nuestra oración, nuestra misión, lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Nuestros dones, nuestro ministerio, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que como le pasó a Elías, también esta historia se vuelve
arrepentido. Las historias hablan refiriéndose a Juan el Bautista como el que debía de venir antes del Señor, con el espíritu y poder de Elías. En Lucas 1:17 dice: Jesús dijo de Juan el Bautista: él mismo es Elías que debía de venir. Juan incluso tenía la apariencia de Elías, fíjense nada más. Pero no solo se iba a repetir lo bueno que hizo Elías en Juan, sino también este mismo espíritu. Y vamos a hablar. Como Elías, Juan proclamó la necesidad de arrepentirse del pecado. Era un profeta de Dios que veía específicamente la vida adúltera del rey Herodes y su esposa Herodias. Cuando Juan lo confrontó, Herodias lo encarceló. Esto habla en Marcos 6, 17, 19. Quien estaba manipulando a Herodias y controlándole de la misma manera como el espíritu de Elías ministraba a través de Juan. Pero se dan cuenta que también esta Herodias tenía el mismo espíritu de Jezabel, ¿verdad? Jezabel tenía la influencia en el mundo a través de Herodias, ¿verdad? Pasaba la misma historia. Así como Jezabel actuó contra Elías, Herodias actuó contra Juan. El miedo y el desaliento cubrió la vida de este poderoso Hijo de Dios, quien había él visto descender el Espíritu Santo como una paloma sobre Jesús, quien escuchó la voz del Padre a referirse como su Hijo amado, el único hombre que en vida ha tenido contacto directo con la Santísima Trinidad, con el Espíritu Santo, ahora duda de Dios. Entonces, en Marcos 6:21 habla que por fin se presenta la oportunidad para Herodes cuando dio un banquete. Oportunidad es una palabra para descubrir el momento de este evento, dado que esta era una guerra entre el espíritu de Elías y de Jezabel, aunque se estaba dando con otras personas, ¿verdad? Herodias hizo que su hija danzara frente a Herodes, excitándole a tal punto que éste le prometió lo que ella quería. Ella, a petición de su madre, demandó la cabeza de Juan el Bautista. Mediante la boca de Juan vino la palabra de Dios, y esta era la mayor amenaza contra este espíritu demoníaco. Cortar la cabeza de Juan era silenciar su boca y eliminar su autoridad. De esta manera, la confrontación eterna entre estos dos espíritus se detendría, al menos en ese momento, por matar a Juan el Bautista. Pero recordemos que Juan en la cárcel tuvo el espíritu de temor y decía: Dios me ha abandonado, realmente esto que hice, sí existe Dios. O sea, ya tenía, ahí que le entró el espíritu de Jezabel. Y bueno, a él sí lo mataron, pero a lo mejor sí, bueno, ya estaba todo escrito así, ¿no? Pero a él también le entró el espíritu de esta mujer, de Jezabel. Y si se dan cuenta, también Jezabel estaba ahí, ¿verdad? En la esposa también del rey, que se llamaba Herodias, ¿no? O sea, podemos ver cómo otra vez se repite la historia. ¿Y que creen? Que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Pues estaba escuchando ahorita a unos pastores de la iglesia que han hablado mucho acerca de lo que quieren hacer, de lo que se viene, de lo que mucha gente no quiere escuchar, que ya hemos hablado nosotros aquí un poco. Pero muchos pastores tienen evidencias y les han borrado sus videos. Un pastor de ellos dice que lo amenazaron con que si sigue hablando le van a cerrar su canal. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
ese mismo espíritu de Jezabel está en nuestros días, que quiere callar a la iglesia, a los hijos de Dios, a los profetas de Dios, a los pastores de Dios, cerrándoles para que ya no hablen. Nos cerraron las iglesias, ¿verdad? Y Jezabel está acechándonos, nada más para que nosotros nos callemos, nos pone cosas y cosas y cosas, para que diga, a ver si esta se calla, ya no quiero que hable. Y te pone temor, porque es una lucha. Y si ve que con el temor no puede contigo, entonces viene con otras cosas. Por eso es que estar siempre atentos, porque este espíritu ronda y es el más fuerte. Existen otros más, pero este es muy fuerte. Entonces yo les digo, hermano, ¿acaso no hemos notado que en nuestra tierra abunda la idolatría y la hechicería? Entonces, hermanos, yo lo que yo les quiero comentar aquí, que sobre todo México, hermanos, tiene el poder, el espíritu de Jezabel. ¿Por qué, hermanos? Y ya hemos hablado de eso. Recordemos que nuestros orígenes vienen de gente idólatra a otros dioses, y de dioses que del sol, que de la luna, que de todo, de la lluvia, que de la fertilidad, de todo había dioses. Todo eso era idolatría, hechicería, ¿verdad? Que hacían ahí ¿cómo se llaman? Sus sacrificios, ¿no? A sus dioses, como estos mismos hombres. Entonces, en México, el espíritu, el principado que tienen sus gobiernos es de Jezabel. Fíjense nada más, el Dios que esta mujer adoraba, aquí déjenme leerlo, era el Lebal, ¿no? Dice que era el Lebal. Entonces, aquí lo que quiere decir que este espíritu, este Dios, le daban de sacrificios a niños. Le daban sacrificios a los niños. Este gobierno, ¿qué ha hecho? Bueno, ¿qué no ha hecho? Pero muchos de estos partidos políticos han regulado la ley de ¿qué? Del aborto. La ley de ¿qué? De que se puede casar la gente, ¿verdad? Entre parejas, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces estamos viendo que ahí está el espíritu de Jezabel, que ha promulgado estas leyes para que la gente pueda hacer ya lo que quiera. El mismo presidente que estamos viendo es un presidente que no tiene autoridad de presidente. Tiene el espíritu de Jezabel porque la autoridad se le fue. Se le fue de las manos. Creo que tiene más autoridad la esposa en él que él mismo. No tiene autoridad. ¿Y cuántos gobernantes no son así? Se les va la autoridad porque ellos no gobiernan, sino lo que les dicen, ya hemos hablado, los altos mandos. Ellos no tienen autoridad, ellos son títeres, como el rey Ahab, en las manos de Jezabel, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que México es un país idólatra. La siguiente semana, otra palabra que Dios me dio, que vamos a hablar de eso, de Dios, y me habla precisamente de que la gente no ve sus errores, no ve sus pecados, no ve la idolatría. Yo quiero que leamos ahora otro pasaje de Jezabel para que nos demos cuenta cómo esta mujer era una mujer mala. Por eso es que la Biblia, y es uno de los espíritus más grandes, más de los principados que existen, y dice que fue una de las mujeres que más que eran malas, ¿no? Que hablan de la palabra de Dios, porque hablan de muchos hombres,
pero de mujeres esta era una de las más malas. Primera de Reyes 21. Aquí habla un pasaje acerca de otra de las abominaciones que hizo después de que mató a todos estos profetas de Dios, Acab y la viña de Nabot. Primera de Reyes 21:1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, pero rey de Samaria. Y Acab habló con Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído de tu espíritu y no comes? Él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él le respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sácalo, apedréanlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado en contra de Dios y del rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó el nombre de Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu misma sangre. Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu prosperidad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa
como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basat, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Dice: el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Aquí yo quise leer esto porque vemos y leemos esta historia de esta mujer perversa, ¿verdad? Que el rey quería fuerza, una tierra, y este hombre pues dijo: no se la puedo vender porque esta me la heredó mis padres, ¿verdad? Y entonces esta mujer, al ver que el rey pues estaba triste, le dijo: no te preocupes, y su maldad lo hizo ir a matar a este hombre de Dios, ¿verdad? Y entonces ellos creían que ya se había salido con la suya, que ya se tenían la tierra, pero Dios, que todo lo ve, le fue a decir a Elías que le dijera a este hombre que iban a morir, ¿verdad? Y que su sangre lo iba a estar en los perros, ¿no? Lambiándola su sangre, y que le iba a quitar, le iba a dejar ya todo, ¿no? Sin nada. Entonces, si vemos aquí cómo es Jezabel, esa mujer, las características de esa mujer, está en muchas mujeres. Estas mujeres, el espíritu de las que tienen son esas mujeres que traen a los hombres como perros, ahí falderos, ¿no? Que les hacen hechicería, brujería, para traerlos ahí. Que esos hombres no tienen autoridad en sus hogares, en sus casas, ya se las quitó la mujer, ¿verdad? Y todo se lo resuelven las mujeres. Mujeres de Jezabel mueven a los hombres, quitan autoridad, exigen a los hombres. Muchas de esas mujeres son las que exigen a los hombres: si me das dinero y necesito esto y dame la tarjeta, y son las que lo mueven, y son los que dicen que son, que cuando la manda la mujer, ¿cómo se dice? Mandilones. Y en los hombres es lo mismo, el mismo espíritu es lo mismo. Son hombres que en sus matrimonios hay maltrato psicológico, mental, físico, hay adulterio, hay fornicación. En las mujeres también puede haber fornicación, adulterio, hombres machistas que maltratan a las mujeres, que el hombre en la palabra de Dios dice que tiene que ser la cabeza, ¿verdad? Pero no dice que tiene que ser ¿qué? Tu esclava, la mujer. Y esos hombres tratan a la mujer como su esclava, ¿verdad? Ahí también entra la idolatría. Hay muchas mujeres que al marido lo ven como su ídolo. Ellas eran hijas de Dios o hijos de Dios, y estos hombres que son del mundo los sacaron de las iglesias, los alejaron del propósito de Dios, y ahora ellos hacen todo lo que la mujer o el hombre les dice, es su ídolo. Se olvidan de ellas mismas, se olvidan de Dios, de su propósito que Dios tenía para ellas. Por eso es que el espíritu de Jezabel te va a poner a una persona para que sea piedra de tropiezo, porque ella quiere destruir, que tengas esa misión que Dios tiene para ti, que hables de la palabra de Dios. Pone esas personas para que te alejen. Tiene su propósito y te pone esas personas para que te alejen de los caminos de Dios, porque es más fácil que si tú agarras a una persona del mundo que te aleje, a que tú la traigas al camino de Dios. Te van a jalar. Y estos son sus ídolos. Ahora es la esposa, ahora es el esposo, y andan ahí detrás de ellos. Ese es el espíritu de Jezabel en los matrimonios, en las mujeres, en los hombres, en las iglesias. Como yo les comentaba, ella odia a los profetas, entonces los quiere destruir. Destruye iglesias, ministros, poniendo ahí el pecado a los hombres de Dios.
y si ve que no puede con ellos, entonces usa gente dentro de la iglesia para que hablen mal del pastor, para que lo callen, para que la gente ya no quiera tener, que él no tenga la autoridad. Sobre todo esas iglesias en donde tienen ahí mucha gente, ¿no?, que da dinero, que hace, y entonces la gente dice, no, como ellos también tienen el poder, quitan al pastor, que porque habla cosas que no son, que porque ya les cayó gordo. Esos son el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel también puede entrar en los pastores, pueden ser idólatras, ellos mismos con el dinero que utilizan dentro de sus iglesias, el ego de decir yo soy el pastor y yo soy prepotente y aquí se hace lo que yo diga, ¿verdad? Mentiras, el pastor puede decir mentiras o pueden echarle en contra de él mentiras. Y todo esto hace el espíritu de Jezabel. En las mujeres ahí en las iglesias, son las mujeres aquellas que van, ¿verdad?, que no se visten de acuerdo a lo de Dios, que se visten todas escotadas, todas así, con la falda muy corta, provocativas, que provocan a los hombres de Dios. Ese es el espíritu de Jezabel. También aquellas que nada más van al chisme, que van a las iglesias al chisme, a echar discordia a la hermana, a la otra hermana, del pastor, hablan del pastor, hablan de los líderes de ahí. Ese es el espíritu de Jezabel. También cuántas iglesias, no solamente cristianas, sino de varias religiones, existe el incesto, el tener relaciones con los niños, la homosexualidad, la pornografía, en tantos pastores, en tantos sacerdotes, en ministros. En todas las religiones existe este espíritu. No creo que nada más es aquí en las cristianas, no, es en todas las religiones existe este espíritu de Jezabel. ¿Y qué espíritus? Porque yo no ofendo a nadie, pero por ejemplo la religión católica sabemos que habla de la gran ramera, y la gran ramera, el espíritu que tiene es el de Jezabel, tiene el poder, ¿verdad? Y lo que ella quiere destruir a la verdadera iglesia de Dios. Si se dan cuenta cómo este espíritu es un espíritu malo, porque aparte de todo esto es un espíritu que también trae temor a los hijos de Dios, porque cuando ese espíritu ponen a las personas ahí a hablar del pastor, que se calle, que les inventan algo horrible, ellos tienen temor, como Elías y Juan lo tuvo. Ahí está el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Y hermanos, esto no solo le pasó a Juan el Bautista, ¿a quién más? A Elías. También este espíritu estaba en David y Salomón, pero no el espíritu de temor, sino el espíritu de idolatría y el espíritu de ¿qué? De fornicación. Recordemos aquí que David, él cometió el adulterio. ¿Se acuerdan cuando se casó? Cuando agarró a una mujer que era casada, que mató al esposo, que era Betsabé, ¿se acuerdan? Entonces ya ahí había fornicación, ¿verdad? Él tenía el espíritu. Pero David, fíjense nada más que me puse a hacer una investigación. ¿Se acuerdan de Ruth? Que esta mujer que era moabita, y los moabitas eran personas que eran muy idólatras, ¿verdad? Eran que adoraban a sus dioses. Bueno, pues recordemos que Ruth después se casó con Boaz, ¿se acuerdan? Que era pariente de su suegra Noemí, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Bueno, entonces de Ruth y de Boaz nació un hijo que se llamaba Obed.
que fue padre de Isaí. Isaí entonces fue padre de David. Entonces vemos cómo esa maldición viene de generaciones atrás del espíritu de Jezabel. Por eso es que Olotra está hablando del espíritu, que hay espíritus transgeneracionales, que tu tatarabuelita pudo hacer algo idólatra, hechicera, algo hizo, y de ahí viene esa maldición transgeneracional. Aquí David fue un hombre, no conocemos la vida de los demás y también podrían haber sido fornicadores o idólatras, pero David aquí estamos viendo que sí lo fue, que sí arrepintió, pero que sí lo hizo, ¿verdad? Tenía una generación, esta generación era de perversión sexual, porque ya para ir a matar al esposo de esta mujer para que se la quedara es una perversión. Bueno, pues esta maldición se la pasó a su hijo Salomón. Salomón era un hijo ungido de Dios, que le dio la mayor sabiduría que le pudo dar a un hombre. Se la dio a Salomón, un hombre que era hijo de Dios, un hombre que hasta hizo un templo de Dios, ¿verdad? Un hombre que era rico, que tenía todo. Dice que se casó con una mujer, no me acuerdo, creo que era de Egipto, ¿no? Era su esposa, porque él se casó. Pero vamos a leer después qué pasó. Vamos a leer Primera de Reyes 13. Fíjense cómo todo esto viene en Reyes. ¿Sí se dan cuenta? Todo viene en Reyes. Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13. A ver, primero. ¿Sí está ahí? No es 13. Se ha de ser. Dice: apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, ya ven, se casó con la hija de Primera de Reyes 11, versículo 1. Aquí dice que se casó con la hija del faraón Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Nod, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Todas estas mujeres eran idólatras. Es como ahorita Dios te dice: no te juntes con los hijos del mundo, porque ellos son idólatras, adúlteros, fornicadores y te van a arrastrar. Así en ese momento estas mujeres les decía a Dios que no se podía juntar con ellos porque iban a terminar seduciéndolos, ¿no? Pero aquí dice entonces que a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón
corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astore, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Molón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Molón y Amón eran dioses que les daban sacrificio a los niños. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces estas mujeres tal vez quedaban embarazadas de Salomón y hacían estos sacrificios a sus dioses. Imagínense qué abominación. ¿Por qué Dios no permitía que estas mujeres se acercaran? Porque, como por ejemplo, Ruth era moabita. ¿Se acuerdan de la historia de Lot? De Lot, que lo sacó de Sodoma y Gomorra con sus hijas, ¿verdad? Pero estas hijas, cuando ya se salieron de ahí, ellas pensaron que ya no iba a haber hombre, que ya cómo se iban a reproducir. Entonces emborracharon a su padre y se metieron con él. Entonces ahí hubo un incesto, una fornicación. Entonces una de ellas tuvo un hijo que se le llamó Moab. De ahí viene la descendencia de los moabitas. Por eso es que ya es incesto, ya tenían ese espíritu, su origen. Por eso es que Dios no quería que los hijos de Dios se involucraran con estas hijas de Satanás, ¿no? Que eran idólatras, todo esto. Y Salomón le valió, le pasó por alto. ¿Y cuántas mujeres no tuvo? Imagínense. Y luego, como les digo, las mujeres según que las amaba, así cuántas mujeres o cuántos hombres, es que la amo. El diablo que te pone eso, el espíritu de Jezabel, para que te saque del camino de Dios, como le pasó a Salomón. Este espíritu de Jezabel es lo que hace, te saca del camino de Dios, de la presencia, que tu corazón. Entonces Salomón primero se metió con estas mujeres y después ya era idólatra de sus dioses. Y Dios dice en su palabra de Dios que Dios es lento para la ira, pero que no tarda. Y Dios ahorita ya tiene ira, hermanos. Yo les voy a decir, mucha gente ve ya normal la fornicación, ¿verdad? Tener relaciones antes del matrimonio. ¿Qué más ve la gente normal? Pues ya la homosexualidad, el casarse, el andar con un hombre, o si me gusta el hombre, ando con el hombre, pero ahora si me gusta la mujer, ya ando con la mujer. Cochinadas, perversidades, ¿no? Y tanta gente ahora que ya tiene incesto, ¿no? Hombres que agarran a sus hijas, o que hombres que se meten con la suegra, con la cuñada, o sea, ya es una cosa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la gente no ve que están mal, no ve el pecado, la idolatría. ¿Cuánta gente ahorita, para que sane a sus enfermos, para que les dé de comer, le rezan a los dioses ajenos a Dios? Le rezan a la Virgen, le rezan que a la muerte, le rezan que al santo, pero nunca le rezan a Dios, nunca le oran, ni rezos, porque los rezos a Dios no le agradan. Puras repeticiones banales. Entonces, Dios es lento para la ira. Fíjense, en la vida de Salomón se tardó 25 años para decirle, basta, Salomón. Y aquí adelante dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel,
que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Fíjense, ya Dios le había hablado, mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que te daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Bueno, ahí sí pueden seguir leyendo todo. Está muy interesante todos estos libros de la historia, ¿verdad? Por eso es importante leer no solo el antiguo, el nuevo, sino también el antiguo, porque conocemos todo esto, de dónde viene la descendencia de Jesucristo, los orígenes de todas estas familias. Y podemos aprender de estos errores que estos hombres, fíjense, grandes hombres de Dios, y todo lo que ellos cometieron. Entonces Dios le dijo a Salomón: basta, ¿no? O sea, ya le había dicho y él seguía. Y le dijo que pues no lo iba a hacer mientras él vivía, por amor ¿a quién? Por amor a su padre. Entonces muchas veces Dios tiene misericordia a veces de nosotros cuando cometemos estas abominaciones, por la gracia de Dios, porque a lo mejor alguien ora por ti y Dios tiene misericordia, pero va a llegar un momento, como llegó a Salomón, que va a decir: ¿sabes qué? Ya no más. Y dice en la palabra de Dios que cuando pasa esto, Jehová, Dios también castiga. Cuando Dios te ha dicho: ese hombre no es para ti, te alejaste de Dios, de tu misión que yo tenía, te alejó tu corazón de Dios, por lo que sea, por la idolatría, por la religión, por una mujer, por un hombre, por el temor, porque hay muchos hombres que ya no regresan a predicar la palabra de Dios porque les da miedo lo que les pueda hacer los espíritus, ¿verdad? El maligno. Entonces Dios hay veces que nos da oportunidades, y esta oportunidad que nos da en este momento es de escuchar esta palabra de Dios y pensar: esto me aleja, tengo el espíritu de Jezabel, porque esto me está alejando de Dios, del propósito de Dios. Ya perdí autoridad en mi matrimonio, de mí mismo, porque cuánta gente no puede salir ya de la fornicación, ya no puede salir de la idolatría, no puede salir de la perversión sexual, ya no pueden de la pornografía, de la masturbación, ya no pueden, porque tienen este espíritu de Jezabel, de temor. Mucha gente está atemorizada. Dios les dice: ve a hablar, tienes una misión, y les da miedo, se paralizan, no quieren hablar de Dios, porque hablar, ser profeta de Dios, ser hijo de Dios, no es fácil. Como este espíritu hay muchos más que te quieren callar, que te quieren atemorizar. Pero yo siempre he dicho al Señor que todos este espíritu, todos los malignos que están a tu alrededor, que acampan en tu vida, van a caer. Y Jezabel se cumplió lo que había dicho el Señor de la muerte. Vamos a leer cómo murió esta mujer perversa, que de ahí viene este espíritu. Vamos a leer Segunda de Reyes 9. Segunda de Reyes 9, 30-37.
Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzándole entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: échala abajo. Y ellos le echaron, y aparte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: ahora ve a aquella maldita y sepúltela, pues es hija del rey. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, Tisbita, diciendo: el heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Entonces yo les digo, hermanos, si hay un enemigo que te está atacando, fíjense, hasta esta mujer perversa le tocó lo que le había dicho el Señor, profetizado cómo va a morir, así murió, porque era una mujer perversa. Estaba escuchando la otra vez un testimonio de un pastor que él decía que había un hombre que iba a la iglesia y que de repente iba, de repente no iba y nada más se quedaba ahí, y de repente desde la ventana de su oficina lo veía que estaba por ahí pasando. Y un día llega y le da un cuadro y le dice: pastor, le traje este cuadro a usted. Ah, muy amable, gracias. Y lo puso ahí en su oficina. Pero desde que trajo ese cuadro escuchaba pasos, sentía cosas raras. Entonces Dios le dijo a este hombre de Dios: en ese cuadro hay brujería. Te están haciendo brujería, destrúyelo. Agarró el cuadro y lo abrió y se dio cuenta que adentro venían cosas de brujería. Y agarró a este hombre y lo echó al pastor al fuego, y tardó muchas horas en que se hiciera ceniza, no se quería. Después de un tiempo vino este hombre y le dijo: pastor, perdóneme, a mí me mandaron a matarlo los altos brujos de Oaxaca, porque no quieren que usted hable de la palabra de Dios. Perdóneme, pastor. Dice: a mí me habían mandado a matarlo primero, por eso es que luego me veía aquí por la oficina, pero me arrepentí y me iba. Entonces lo que hice mejor, dije: mejor voy a hacer brujería, matarlo de esa manera. Pero pastor, perdóneme, dice, mi familia ha caído en una maldición de su Dios, porque todos tienen lepra, mis hijos, mi esposa y yo. Perdóneme, pastor. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Quiere decir que aunque el enemigo te quiera callar, el espíritu de Jezabel, que mandó a callar a los profetas, así vas a tener enemigos que te van a venir a callar. O no seas profeta, aunque hables la palabra de Dios, te van a venir a callar estos enemigos. Pero Dios, que dice que se lo dejes, que tú no te canses, dice, ni te canses en hacer el mal, porque cuando se meten con los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que se meten con él. Y ahí es cuando viene realmente, ¿verdad?, el resultado de las abominaciones que hacen esta gente que se deja manipular por el espíritu de Jezabel. Y hemos visto que estos matrimonios que tienen este espíritu de celos, este hombre que mata,
Desgraciadamente, como yo les dije, Satanás viene a robar, a matar y a hurtar. Entonces, esto en nuestro país es un principado que tenemos de Jezabel, porque ¿cuántos hombres no matan a las mujeres? El feminicidio que existe, ¿verdad? Pero no solamente existe el machismo en México, sino también ahora ya hay feministas. ¿Cuántas mujeres ahora ya salen? ¡Ay, las mujeres podemos todo! Espíritu de Jezabel. ¿Cómo vemos entonces que en México ese espíritu es un principado en los gobiernos y en la vida de las personas, en los matrimonios? Tantas mujeres que han muerto a causa de este espíritu, porque eso es lo que viene el espíritu, a matar. Pero si tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, vamos a luchar en contra de este mal para que no entre en nuestra vida y en nuestra familia ni en nuestra iglesia, ¿verdad? A quitarnos la autoridad que Dios por medio del Espíritu Santo nos ha otorgado. ¿Cuánta gente ha blasfemado del Espíritu Santo diciendo, ¿cómo va a poder sanar? ¿Cómo va a poder curar? Y se burlan. La gente está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y a la gente, a los hijos de Dios, le han querido quitar la autoridad que Dios te dio, porque se quiere meter en las iglesias este espíritu de Jezabel para que los hombres de Dios ya no puedan sanar, ya no puedan curar, ya no puedan liberar por medio del temor o por medio de que Jezabel te quiere hacer caer o callar. En Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis, ¿qué es lo que Dios nos dice a las iglesias? Esto es con lo que nos debemos de quedar la iglesia en estos tiempos. Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Entonces quiere decir el Señor que si tú guardas sus mandamientos y resistes a Satanás, Él te va a dar la autoridad sobre las naciones y regirá con un varo de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces dice el Señor que quien resista a Satanás, al espíritu de Jezabel y a todos los espíritus, Dios te dará la autoridad sobre las naciones, sobre las iglesias, ¿verdad? Hasta que el día que venga el Señor, nuestro Dios. Entonces, ¿quién nos quiere quitar la autoridad de hacer todo esto? De dar palabra de Dios, de sanar, de curar, de arrebatar de las garras de Satanás, de arrebatar el espíritu de Jezabel de las personas, de las iglesias. ¿Quién, hermanos? ¿Quién nos da esa arma? Dios, porque este espíritu nos quiere quitar la autoridad en las iglesias, en la palabra, en tu familia, en tu matrimonio, en el gobierno, en el país. Este espíritu de Jezabel es el que se encarga. Hermanos, para terminar, vamos a hacer una oración el día de hoy para liberarnos de este espíritu malévolo que es el espíritu de Jezabel, que si nos damos cuenta, no solamente existe en las iglesias, que es en la principal, porque el espíritu de Jezabel odia
¿A quién? A los hijos. A los hijos de Dios, a los que hablan de Dios, los quiere callar, como calló a Elías, como lo quería callar, como quiso callar a Juan el Bautista. Vamos a hacer esta oración, pónganse ahí de pie si están en su casa, háganlo con determinación y autoridad, que no les quite esa autoridad, este espíritu de Jezabel, porque ese es lo que quiere, quitarte la autoridad para que sigas estando cautivo en su espíritu. Señor, el espíritu de Jezabel anda como león rugiente buscando a quien devorar, iglesias, personas, matrimonios, el país entero, Señor. No queremos caer en sus garras, Padre. Líbranos de todos los males. Líbranos, Señor, del tentador, de sus seducciones, de sus engaños. No dejes que siembre la cizaña del mal en nuestra vida. Líbranos, Señor, del ego, del orgullo, del amor propio, de la vanidad, de la autosuficiencia, Señor. Líbranos de la idolatría, de toda forma de egoísmo, de ponernos al centro de nuestros pensamientos e intereses. Líbranos de ser esclavos de la opinión de los demás, del temor, de la cobardía y de todo aquello que condicione nuestra identidad cristiana. Señor, líbranos de cuanto nos esclaviza sin que nos demos cuenta, Padre mío, de personas, de relaciones tóxicas, Señor. Líbranos de los malos sentimientos, del rencor, del odio, del deseo de venganza, porque la venganza es tuya, mi Dios y mi Padre. Líbranos de cualquier ambición o atadura que nos robe la paz. Queremos aspirar a las cosas de arriba, no a las de la tierra, Padre. Líbranos de los apegos que nos impiden estar junto a ti. Aléjanos de nosotros toda turbulación, angustia, tristeza, depresión, obsesión, Señor. Líbranos de las fuerzas del mal, de los maleficios de las brujerías, de las hechicerías, de las manifestaciones diabólicas. Queremos estar siempre en tus brazos y nunca bajo el poder de Satanás y el espíritu de Jezabel. Señor, queremos ser libres, Señor, queremos ser solamente tuyos, queremos despojarnos del nombre viejo y que nos revistas del hombre nuevo a través de la gracia que nos regala, Señor. Cúbrenos con la coraza, Señor. Tenemos la certeza, Señor, de que si tú estás con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Por eso hacemos esta oración. Llénanos de confianza en ti. Tú has vencido al mundo. ¿A quién no podrás vencer, Padre? Todo lo podemos en ti, que nos fortaleces, Padre mío. Porque tú has dicho, Padre mío, que con tus plumas nos cubrirás. Y debajo de tus alas estaremos seguros. Y adarga es su verdad. Y él, Señor, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora del día. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Padre, que nos liberes del maligno, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que salga todos esos demonios, todo espíritu de Jezabel, de esta iglesia, sal, Señor, sal de estos espíritus, de todas las personas, Padre mío. En esta mañana determinamos por sus llagas, por la sangre del Cordero, por la sangre que
Jesucristo derramó, que somos libres, que somos más que vencedores y que el Señor nos cuidará. Sus ángeles en el cielo vendrán para guardarnos, para protegernos, para liberarnos de todo mal, Señor, porque nosotros hemos puesto la esperanza en Dios, y es mi esperanza al Altísimo por tu habitación, pues tú mandarás ángeles acerca de nosotros que guarden todos nuestros caminos. Así es, Señor, sobre el león y el áspid pisarás, llorarás al cachorro del león y al dragón, porque yo he puesto mi amor en ti, Señor. Él me librará y yo, dice el Señor, lo pondré en alto, por cuanto quien ha conocido mi nombre, dice el Señor, me invocará y yo le responderé. Con él yo estaré en la angustia, lo libraré, lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén. Así es, mi Dios y mi Padre. Bueno, el día de hoy hemos terminado la oración, que es importante también ser oración de liberación, porque hay veces que tenemos estos espíritus que no nos dejan acercarnos a la presencia, a la voluntad de Dios. Si a alguien le agradó, si a alguien le llenó esta palabra, por favor, compartan esta palabra de Dios para otras personas que lo necesitan. Les agradezco y si Dios quiere, primeramente Dios, nos vemos el próximo domingo con otra palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Amén.